buenos días, buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este ya tercer seminario que estamos organizando en conjunto con el doctor Bernabé Malacalza de la Universidad Nacional de Quilmes y el Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción. Es la tercera vez que ya estamos en estos seminarios junto a Bernabé para motivar el debate, motivar también a aquellos estudiantes de Derecho de Relaciones Internacionales que nos ven de distintas partes del mundo y que además ha tenido mucho éxito de visitas, nuestros videos con estas discusiones. Partimos hace un tiempo atrás con Bernabé, primero organizando un seminario para preguntarnos, bueno, ¿cómo estamos enseñando las relaciones internacionales? Todo parte a raíz de un debate que surge de un artículo, pero que nos dio el paso fundamental para esta colaboración académica e iniciar estos diálogos con grandes especialistas en relaciones internacionales. En el segundo debate nos preguntamos cómo estamos estudiando las políticas exteriores. Y hoy día, a raíz, fundamentalmente lo que nos motiva como elemento que activa este debate, pero no únicamente, bueno, evidentemente fue la elección del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, y nos preguntamos, bueno, divididos, ¿qué ves cuando ves la región? Y para eso doy el paso a mi colega y amigo Bernabé para que nos explique un poco de qué se tratará este nuevo seminario. Gracias, Paulina. Como bien dices, por primera vez el presidente del BID no será un latinoamericano. Mauricio Claver Carone recibió apoyos de 23 países de la región, en Sudamérica, Paraguay, Colombia, Brasil, Bolivia y Uruguay. Pero 5 países se abstuvieron: Argentina, Chile, México, Perú y Trinidad y Tobago. Además, Claver Carone cosechó rechazo de un sinnúmero de intelectuales, expresidentes, ex cancilleres de todos los arcos políticos de la región. El nombre de este seminario hace honor al grupo argentino de rock Divididos y la canción ¿Qué ves? Sin embargo, hoy la música, Paulina, de fondo viene desde Miami y es el reggaetón. Irrelevancia, dependencia, aquiescencia, ¿le suenan esas palabras? La pregunta es ¿por qué? ¿Cómo lo explicamos? ¿Desde qué prismas? ¿Con qué conceptos? ¿Representa esta victoria una nueva reedición de la doctrina Monroe en la región? ¿Es una muestra de fortaleza y reacción de Estados Unidos o de impotencia y debilidad frente al ascenso chino? ¿Estamos ante una reedición de un triángulo de las relaciones internacionales? ¿Cuáles son los efectos? ¿Se puede manejar la relación triangular sin tomar partido? ¿Hay una nueva guerra fría? ¿Cuál es el espacio para la autonomía? ¿O estamos en la era de la aquiescencia, como sostiene Juan Tocatlián? Crisis dentro de crisis en la región, crisis pandémica dentro de crisis del desarrollo, creciente malestar social, depresión económica y contexto estructural donde revive la teoría de la dependencia. ¿Es la región hoy más irrelevante o está más expuesta a la competencia estratégica? Son todas preguntas ambiciosas que necesitan de un equipo de primera línea para ser respondidas. 4 extraordinarios panelistas hoy, que además son muy queridos en la región, responderán con perspectiva histórica y teórica. Juan Gabriel Valdés, chileno, doctor en Ciencias Políticas, director del área de Asuntos Estratégicos de la Universidad de Chile. Juan juega de doble 5 porque es diplomático y también es académico. Ha sido fundador del Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales, ha estado en los inicios del programa de estudios conjunto RIAL, fue canciller de Chile, embajador de España, representante de Chile en Naciones Unidas, condujo la MINUSTA en Haití, jefe de la misión de UNASUR en Bolivia y embajador en los Estados Unidos. Juan es un fiel representante de América Latina. Nos acompaña también Juan Gabriel Tocatlián, argentino, doctor en Relaciones Internacionales, vicerrector de la Universidad Torcuato Di Tella. Juan Gabriel es una referencia ineludible en las relaciones internacionales de América Latina. También miembro de RIAL, tras su paso por Colombia, volvió a Argentina. Juan es una de las voces más lúcidas de la región, un gran intelectual argentino, podemos decir el Riquelme de las relaciones internacionales.
Juan. Mónica Hirsch. Mónica Hirsch es tan lúcida como buena persona. Ella es una de las fundadoras de los estudios de relaciones internacionales en Brasil como en Argentina. Miembro de RIAL, fundadora del área de relaciones internacionales de la Flaxo, junto con colegas como Roberto Russell, Roberto Bouzas. Ha sido siempre una gran luchadora por la democracia y la integración regional, Mónica. Ella misma, con su familia, es una exponente de todo lo bueno que une a Brasil y Argentina. Gracias, Mónica, por estar. Tom Long. Tom es doctor en Relaciones Internacionales, profesor en la Universidad de Warwick, un gran investigador originario de Estados Unidos. Es aire fresco, Tom, para pensar con aportes originales y un trabajo de investigación cada día más lúcido y sólido. Entre otras publicaciones, es autor del libro Latin America Confronts the United States. Es un gran gusto tenerte con nosotros, Tom. Bueno, con este panel de primera línea de lujo, Paulina, podemos dar comienzo a nuestra primera pregunta disparadora, que es para el querido Juan Gabriel Valdés. Juan Gabriel, académicos y analistas han puesto el foco en el ascenso de la ultraderecha y de los nacionalismos reaccionarios en Estados Unidos, Europa y América Latina, como una explicación de la crisis del multilateralismo mundial y regional. Se trata de explicaciones centradas en la agencia, antes que en la estructura. De acuerdo con esta perspectiva, Trump, Bolsonaro y la agenda de ultraderecha son un problema para la región. ¿Crees que realmente Trump es el problema? ¿Puede el resultado de las elecciones tener un impacto realmente fenomenal sobre la dinámica de nuestras políticas exteriores? ¿Qué pasaría con un segundo gobierno de Trump y cuál sería el escenario en uno de Biden? Finalmente, respecto al caso chileno, Juan, ¿cuáles crees que han sido los incentivos del gobierno de Piñera para abstenerse en la votación del BID? Te escuchamos, Juan. En primer lugar, muchas gracias por la invitación y por la posibilidad de estar con estos queridos amigos que no los veo más ya que por este medio. Me da una gran alegría estar en este panel y los felicito por las iniciativas que han tomado en el pasado y que continúan hoy. Las preguntas que me hace son variadas y son complejas todas y no sé si caben en 5 minutos, por lo tanto voy a intentar comenzar por el tema del multilateralismo y a ver si llego a la explicación de lo que está sucediendo en Chile respecto del BID y de la abstención de Chile junto con Argentina y otros en esa elección. Yo pienso que la crisis del multilateralismo comienza antes que Trump y pienso que viene de un momento muy particular, que es el momento al fin de la Guerra Fría, en que Estados Unidos se enfrenta con una situación de poder única en su historia, un poder que no tiene parangón y que no tiene competencia, y que al mismo tiempo se enfrenta con una falta completa de programa de qué hacer con ese poder y cómo ejercerlo, y cómo volver a pensar en el mundo de una manera de largo plazo. Por lo tanto, comienza a actuar siguiendo una línea de caso a caso, en el cual va arrastrando conflicto tras conflicto y situación tras situación, en algunos casos de manera airosa, como la primera guerra de Irak, pero culminando en un desastre que a mi juicio es el inicio de la gran crisis del multilateralismo, que es la guerra de Irak de George Bush. Ahí se quiebra el principio de no solamente el derecho internacional, sino que se quiebra la capacidad de Naciones Unidas de operar en ese medio, en esa situación, y se inicia un cuadro de deterioro, que si bien Obama intenta recuperar, y Obama busca a través de acuerdos multilaterales en territorios no poco explorados antes, como son los del medio ambiente, y como son los de las pandemias, y como es el acuerdo que se desarrolla con Irán para detener su desarrollo nuclear, formas nuevas de multilateralismo, pero es evidente que el multilateralismo está debilitado. Si el multilateralismo es el sistema liberal de organización global que se inaugura después de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas son un organismo central en ese proceso multilateral y es evidente que las Naciones Unidas han sufrido un proceso de deterioro y de pérdida de influencia y de poder enorme desde entonces.
ya sea porque Estados Unidos buscó las alianzas de los parecidos y buscó, digamos, aliados especiales para sus aventuras internacionales, o porque, en definitiva, el bloqueo del Consejo de Seguridad y la incapacidad del Consejo de Seguridad de ejercer realmente una tuición sobre lo que estaba sucediendo a nivel global se hizo cada vez más patente y cada vez más evidente. Por lo tanto, este aniversario de Naciones Unidas es lo más parecido que yo he visto en medio de esta pandemia a un funeral, es decir, es un cuadro de penoso de una organización que está viviendo momentos muy difíciles y que requiere de toda una fuerte energía para poder recuperarla. La idea de que la elección próxima puede cambiar este cuadro es atractiva, y sin duda que Biden no es lo mismo que Trump. O para volver a la pregunta anterior, en realidad, al lazo que ustedes hacen entre el primero y el segundo tema, es evidente que la aparición de caudillos nacionalistas, populistas, como son Trump y una serie de otros líderes como el presidente Erdogan o el líder de Hungría, muestran la aparición de un mundo que tiende a ver el poder nacional en términos de aislacionismo y en términos de protección hacia el resto del mundo, y por lo tanto debilitan de manera muy brusca el proceso multilateral. Pero en realidad el proceso multilateral estaba ya debilitado, y siento que lo que ellos hacen es confirmar un proceso grave de deterioro de la cooperación internacional. El tipo de visión que Trump tiene de los acuerdos internacionales es un tipo de visión de acuerdos de camarillas, en los cuales en definitiva de lo que se trata es de la protección de grupos y de líderes, ya sea las relaciones que tiene con Putin o las relaciones que tiene con Erdogan o las relaciones que tiene con cualquiera de los otros líderes con los cuales se siente más cómodo, especialmente con Bolsonaro, donde no hay una visión de alianzas, sino una visión de camarillas. Y en ese sentido creo que es un cuadro muy grave si uno agrega toda la lista de acuerdos internacionales suscritos por Obama, de los cuales se ha retirado Trump progresivamente. Paso al tema de la próxima elección. De ganar Trump, sin duda que él va a estar más centrado en lo interno, va a intentar afirmar su marca, va probablemente a continuar en sus políticas internas de rebaja de impuestos, va a continuar el conflicto con China, va a incentivar la idea del law and order, y no creo que nosotros podamos ver algo distinto a un deterioro progresivo de las instituciones y de la democracia norteamericana. La permanencia de Trump en el poder asegura un deterioro grave de lo que es el proceso democrático interno de los Estados Unidos, y eso sin duda que va a tener repercusiones globales que son muy difíciles de prever y muy difíciles de determinar en este momento. De ganar Biden hay grandes expectativas, y se están leyendo artículos en los cuales se hace en relación entre lo que ha sucedido en Estados Unidos en los últimos meses, que es esta suerte de revival de un proceso democrático profundo que viene desde la base de la sociedad norteamericana para reclamar igualdad, fin del racismo, participación política, más igualdad política y una lógica de corrección del sistema claramente manipulado para impedir de que las mayorías ejerzan realmente el cuadro del poder. Pero es evidente que un gobierno de Biden va a tener limitaciones. El cuadro de prestigio de los Estados Unidos está gravemente deteriorado y su capacidad para proyectar una imagen de liderato moral en el mundo ha sido, yo creo, cuestionada en el último tiempo de una manera muy seria. Ahora, con respecto a la región, esa es una discusión muy larga que no puedo entrar en un periodo tan breve de tiempo, pero es evidente que va a tener influencia un cuadro de Biden sobre las políticas exteriores latinoamericanas. Sin tener una visión eufórica de cualquier triunfo de Biden, uno puede predecir que Brasil se va a ver en serios problemas con Biden si efectivamente continúa con su política de destrucción del medio ambiente y de destrucción del Amazonas, que allí van a haber controles que no estaban y que no están previstos ni concebidos en el gobierno de Trump. Por lo tanto, va a haber influencia sobre Centroamérica, va a haber influencia hacia el Caribe, la suerte de Cuba y de Venezuela, en un cuadro de continuidad de Trump y en un cuadro de triunfo de Biden, es sin duda, son polares, van a haber situaciones completamente distintas. Y eso va a tener influencia sobre el resto de la región.
Por lo tanto, creo que sin fraguar, sin adoptar visiones exitistas respecto de lo que puede significar Biden, no cabe la menor duda que un triunfo de Biden sería abiertamente favorable a un cuadro de mayor tranquilidad y de mayor posibilidades de cooperación en la región y en América Latina. Por último, ¿por qué Piñera decidió abstenerse? Es una pregunta difícil y que entra en el terreno de las apuestas, porque hay que ver de que el canciller Alamán trabajó mucho tiempo en el BID. Hay que ver que efectivamente el presidente Piñera no se sentía particularmente atraído por la figura del candidato de Trump. Hay que ver que efectivamente se habló con Argentina de la posibilidad en algún momento de apoyar al candidato argentino. Hubo una cantidad de variables sumada a la reacción de Ricardo Lagos y de una cantidad de otros dirigentes chilenos en contra de la candidatura de Trump, que llevaron al gobierno a pensar de que era un buen momento para buscar una política de Estado, entre comillas, y tratar de empujar una abstención sin causar demasiado daño en la relación con Trump. Efectivamente, Chile se abstuvo. Nosotros y yo mismo he apoyado esa política y esa decisión con mucha fuerza, pero es evidente que eso no está significando un cambio en una lógica en la cual, de continuar Trump, el concepto de Juan Gabriel Tocatián sobre la quiesencia es el que tiende a imponerse, y me temo que puede ser el destino de muchos países de la región de mantenerse gobiernos de centro derecha como hasta ahora parece ser. Eso es lo que podría contestar a las preguntas, pero entendiendo que las pasé en surf, porque la verdad es que eran muchas y muy complejas. Así que me perdonan, digamos, la lejanía y la visión de pájaro que le di a un proceso tan complejo como el que ustedes plantean, una pregunta que agradezco. Muchas gracias, Juan Gabriel. Bueno, pero vamos a seguir durante todo el seminario ahondando en esto, en este y otros temas también, así es que vas a tener la oportunidad para poder profundizar en algunos de ellos. Les pedimos a quienes nos están viendo que si desean formular preguntas, lo hagan a través de las distintas redes sociales, ojalá dirigidas a cuál de nuestros expositores va la pregunta, y además ya empezar a saludar a quienes nos están escribiendo desde Chile, Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay. Así que les agradecemos su saludo y esperamos también sus preguntas a nuestros expositores para la segunda parte de este seminario. Bien, yo ahora invito al profesor Juan Gabriel Tocatián para formularle nuestra pregunta. Junto con agradecer, profesor, el que haya aceptado nuestra invitación, le pregunto, ¿cómo explica junto con Russell en el artículo Modelos de Política Exterior y Opciones Estratégicas del año 2009, América Latina ha experimentado desde el fin de la Guerra Fría 5 modelos de vinculación con respecto a Estados Unidos? Acoplamiento, acomodamiento, oposición limitada, el desafío y el aislamiento. Asimismo, se divisan distintas estrategias, entre las que se destacan el multilateralismo vinculante y el unilateralismo periférico. 10 años después de aquel artículo, y teniendo en la vista también lo que ha pasado con lo del BID, y desde una perspectiva histórica, ¿cuán vigente cree que es esa clasificación? ¿Cuáles son hoy las variables explicativas de los cambios en las políticas exteriores? Profesor. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Paulina, y muchas gracias, Bernabé, por esta invitación. Me voy a ceñir a los 5 minutos. El texto que escribimos con Roberto Russell, gran amigo y gran colega, del año 2009, se escribió bajo un contexto, y ese contexto tenía que ver esencialmente con la crisis que ya se manifestaba desde el 2008 financiera. Se dio en un contexto en el cual había lo que en su momento se llamaba la marea rosa en América Latina, con gobiernos que se ubicaban más en la centroizquierda, con coaliciones internas políticas partidistas
muy singulares. Entonces lo que tratamos de hacer en primer lugar fue insistir en que debemos desagregar a América Latina. Es decir, no podemos hablar de América Latina como un todo, y menos aún en términos de su política exterior. Y, por lo tanto, desarrollamos este intento de modelar 5 políticas exteriores de la región. Pero advertimos, y esto quien quiera repasar el texto lo podrá ver hacia el final, que estaba incrementándose la heterogeneidad de la región y su fragmentación. En ese contexto, a pesar de plantear 5 modelos muy diferentes de política exterior, observábamos que era posible una serie de intereses convergentes y de preferencias compartidas de los países. Esto es, independientemente de la ubicación en cada modelo, nos parecía que había 3 opciones estratégicas que la región podría ejercitar casi de común acuerdo. Una era el multilateralismo vinculante. ¿Qué quería decir eso? Bueno, buscar los escenarios multilaterales y particularmente aquellos en los cuales se pudiera reducir la capacidad arbitraria de Estados Unidos, lograr coordinaciones de política, buscar socios convergentes para iniciativas que brindaran un lugar a la agenda latinoamericana. La segunda opción estratégica que ahí mencionábamos era la contención acotada. ¿Qué queríamos decir con eso? Queríamos decir que la región buscara mecanismos de concertación política, diplomática, que permitieran que sus graves problemas que surgían de manera bilateral o interna pudieran ser resueltos dentro de la región. Y en consecuencia aislar a actores extrarregionales y también limitar la capacidad de proyección de los Estados Unidos. Y finalmente hablábamos de colaboración selectiva, es decir, de un rol más activo de los latinoamericanos en Estados Unidos, buscando coaliciones sociales y políticas dentro de Estados Unidos para incidir en su relación con la región y por lo tanto tratar ciertos temas claves desde una perspectiva alternativa. Por ejemplo, los costos de la prohibición y la guerra contra las drogas se habían tornado insoportables para América Latina. En consecuencia, este era el espíritu de aquello que pensábamos era factible. Si hoy leo aquello, encuentro cambios muy significativos en el lapso de una década. No voy a ingresar ahora a los aspectos más sustantivos de lo que seguimos trabajando con Roberto, y esto es la lógica de la autonomía y la lógica de la aquiescencia como 2 grandes modelos de grandes estrategias en la región. Sí quiero decir, en primer lugar, que cuando hablamos de la lógica de la autonomía, insistimos, remarcamos, subrayamos que la autonomía es un interés nacional objetivo para los países, que se junta con la supervivencia, el bienestar y la autoestima. Y que por otro lado, la lógica de la aquiescencia no remite simplemente a una condición presuntamente de sumisión, porque no hay una imposición, sino que hay un consentimiento, hay una actitud concesiva, hay un acto de voluntad en la aquiescencia. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué condiciones han cambiado? Y esto es apenas un punteo muy ligero que podríamos desarrollar más adelante en las preguntas, si existieran, o en los comentarios que hagamos en el grupo. Condiciones mundiales cambiantes, condiciones regionales cambiantes y condiciones domésticas cambiantes. Mundiales, esencialmente el nivel de disputa y la transición de poder entre Estados Unidos y China como un elemento fundamental, que ya pasó de aquella etapa donde había colaboración y competencia entre Washington y Beijing y ya ha ingresado en un tono de rivalidad que va a exigir posiblemente más restricciones para América Latina. Y en segundo lugar, en términos globales, la globalización financiera, lo cual ha hecho que los modelos de diversificación productiva no estén en el escenario fundamental y de las capacidades autónomas de los países. Cambios
o condiciones en el plano regional. Dos, la primera y principal. 1959 se creó el BID, tomo aquella fecha porque en aquella fecha Raúl Prebisch escribió un artículo que se llamaba El mercado común latinoamericano. ¿Y qué decía Raúl Prebisch en ese artículo? Decía que la industrialización y la integración iban de la mano, necesitaban ir de la mano. El problema es que no tenemos en estos momentos modelos diversificados en clave industrial y lo que hemos hecho es reprimarizar nuestras economías cada vez más, lo cual genera desincentivos a la integración y eso debiera ser mucho mejor estudiado. Y en segundo lugar, una erosión del multilateralismo autoinfligido por América Latina. Ya no es más simplemente la mano del imperio. Ya no es más divide et impera desde Washington. Somos nosotros mismos los que hemos optado por acciones de fractura. Y en el plano interno, dos detalles. Hay que estudiar mejor las coaliciones político-partidistas ideológicas en nuestros países y su influencia creciente en los modelos de interacción con los vecinos y con el mundo. Y por otro lado, un tema muy poco estudiado, que es la regionalización de las alianzas intraélite en América Latina. Esto es, siempre miramos o siempre estudiamos la dependencia en relación a los actores externos, particularmente Estados Unidos. Ahora hay vínculos entre actores domésticos de nuestros países que son centrales. Si uno toma hoy un periódico argentino, muy específicamente, hoy estoy hablando, y ve que aparece Bolsonaro diciendo nuevamente que Argentina se puede parecer a Venezuela y que por lo tanto es un problema para Brasil, y por otro lado tiene una oposición interna en Argentina que vive diciendo que Argentina va a ir hacia Venezuela, bueno, estos dos actores están entrelazados. Tenemos que estudiarlos mejor. Es decir, hay alianzas transregionales, intrarregionales que son muy importantes a tener en cuenta. Muchas gracias, Juan. Además, eres muy generoso con los investigadores, docentes, porque has dejado líneas de investigación para profundizar que parecen muy interesantes y relevantes en estos tiempos. Querido Tom, esta pregunta es para ti. Académicos y analistas han postulado recientemente que estamos quizás en el momento histórico de mayor irrelevancia, la cuestión de la irrelevancia de la región. En un momento en el que el espacio de los países latinoamericanos para tomar la iniciativa en las relaciones con Estados Unidos y con China se diluyó. Voy a citar a los queridos Andrés Malamud y Luis Schiavone, que son amigos, y ellos no les molesta la polémica, al contrario, el debate. En un reciente artículo, Latin American is off the Global Stage, publicado en Foreign Policy, plantean que esa irrelevancia no es un inconveniente para la región. Está bien, que bueno. Desde una perspectiva histórica, ¿crees que la región es más irrelevante? En caso afirmativo, ¿sería esto una buena noticia? ¿Crees que existe un espacio para que América Latina tome la iniciativa en las relaciones con las grandes potencias? Y por último, Tom, ¿cuáles serían las bases para pensar, desde el punto de vista normativo, en la relación de América Latina como región con respecto a Estados Unidos y China? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí en este panel de estrellas. Yo no pinto, pero agradezco mucho la oportunidad de estar aquí con ustedes. Bueno, la verdad es que no coincido con el argumento de mis estimados colegas Luis y Andrés. Y de hecho, creo que fallan en tres elementos fundamentales de ese argumento. Fallan en su diagnóstico de la situación de la región hoy en día, fallan en su lógica de argumentar que esa irrelevancia sería algo bueno para la región, y también están equivocados en su lectura de la historia internacional de América Latina.
irrelevante, o como dicen ellos, que América Latina quizás no tiene una silla en la mesa grande de política internacional, pero por lo menos no está en el menú. Pues quizás podría parecer así desde el Cono Sur, aunque creo que Bolsonaro hasta cierta medida está eligiendo la irrelevancia internacional. Pero para América Latina en su totalidad, pues no creo que sea así, ni es relevante ni fuera del menú. Como destaca el profesor Tocatlián, hay que mirar mucho más la fragmentación de la región de América Latina, y si estamos hablando de diferencias en relaciones con potencias extrarregionales, pues eso es fundamental. Las diferencias entre diversos países son fundamentales. México, Centroamérica, Colombia, Venezuela, Cuba, pues todos esos países no se pueden sentir fuera del menú, creo. En lugar de eso, enfrentan hoy en día un aumento de medidas de coerción por parte de Estados Unidos, impulsado en parte por la competición con China, pero aún más por su papel, su relevancia en la política doméstica o interméstica de Estados Unidos. Así que el uso de aranceles contra NAFTA, contra México, a pesar del acuerdo del ECAN, fue un ejemplo bastante sorprendente, creo, de ese uso de medidas coercitivas contra un país vecino que tiene yo diría, de nuevo citando al profesor Tocatlián, una autonomía relacional, o sea, buscaba su influencia a través de una estrecha relación con Estados Unidos y puso sus expectativas en instituciones creadas juntamente con Estados Unidos y Canadá. Bueno, y si América Latina fuese irrelevante en la política internacional, sería bueno. Pues aquí creo que la combinación de errores en la lectura histórica de mis buenos amigos combinan con un error de la lógica. Empezando en el siglo XIX, América Latina responde a la intervención de países externos, primero los países europeos en toda América Latina y luego la intervención de Estados Unidos, especialmente en los países que tocan el Caribe, responden buscando lugar en la mesa de la política internacional, ¿no? Eso es su defensa. Está fuera de la mesa, no prevenía las intervenciones por parte de potencias extranjeras. Todo el contrario, de hecho. Así que, ¿qué vemos en esos momentos? En el siglo XIX tenemos el origen de la doctrina Calvo, por supuesto, famosamente, que es una respuesta directa usando el derecho internacional para intentar contener a las intervenciones externas. Tenemos ahí la raíz de la participación de América Latina en la Haya en 1907, algo destacado por mi colega Carsten Andreas Schulz en un gran artículo de hace 2 años. Anima a los esfuerzos de derecho internacional de la región y también de formas de regionalismo con o sin Estados Unidos. Y todo eso empieza desde el siglo XIX y tiene eco, creo, en los momentos actuales. Destacaría que la falta de coordinación regional, a mi vista, lleva bastante directamente al fracaso. Yo sí lo veo como fracaso de tener un director estadounidense, y no cualquier director estadounidense, pero uno que tiene intereses muy conservadores del Banco Interamericano. Y el Banco Interamericano fue un proyecto impulsado
desde América Latina, impulsado por el presidente Juscelino Kubitschek. Tenía también antecedentes de los años 30 como respuesta a la Gran Depresión, pero una respuesta dirigida, buscada por América Latina, una forma de buscar, de nuevo, autonomía a través de una estrecha relación con Estados Unidos, pero una relación asimétrica, pero donde América Latina podría mantener cierto margen de buscar sus propios intereses. Muchísimas gracias, Tom. Eres nuestra cuarta estrella, así que aquí nada de bajar el brillo del panel. Eres nuestra cuarta estrella aquí en esta discusión. Así que muchas gracias por tus muy interesantes aportes. Y ahora invito a la profesora Mónica Hirtz, a quien le haré su pregunta. Profesora, desde una perspectiva de la agencia, académicos y analistas sostienen que Bolsonaro es la gran amenaza para América Latina y hasta un síntoma de una crisis de la democracia en esta América Latina. ¿Es realmente Bolsonaro la amenaza? ¿Cuáles son las cuestiones estructurales que han llevado a la actual fragmentación regional? Bolsonaro apoyó la reelección de Almagro en la OEA y la elección de Claver Carón en el BID, y recibió como monedas de cambio la salida de Pablo Abrao de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la vicepresidencia ejecutiva del BID. ¿Está Brasil realmente aislado? ¿No es esta una postura pragmática? ¿Cómo podría conceptualizarse el papel que juega internacional y regionalmente hoy Brasil? Profesora. Bueno, en primer lugar les quiero felicitar muchísimo por la iniciativa, por la secuencia que ya desarrollaron y me imagino que van a seguir. Es un gusto estar acá, es un enorme gusto estar acá con colegas a quien admiro tanto y al mismo tiempo con quienes nutro relaciones de amistad muy profundas. Bueno, a ver, la pregunta suscita para mí una situación en que me vi muchas veces y que tiene que ver con la cuestión de cómo se ve a Brasil desde la región y cómo Brasil se posiciona en la región sudamericana y latinoamericana. Me costó mucho durante mis primeros años de convivencia en los ámbitos académicos latinoamericanos y en Argentina en particular, y quiero retomar este tema, entender y después poder explicar que el hecho de que Brasil fue un imperio, desde el punto de vista de su formación jurídica, política y obviamente la estructura de poder, el proyecto de poder después de la independencia, no significaba que desde la percepción en Brasil la proyección de esta presencia se haría y se hacía desde un proyecto imperialista. O sea, la visión defensiva en relación a Brasil no es necesariamente coherente con un proyecto y esto es histórico, con un proyecto de construcción de presencia, de vinculación, de aislamiento, de negligencia en relación a la región. Pero, digamos, este desencuentro de percepción, misperception, es inevitable considerando el tamaño, obviamente la vinculación del tamaño con un proyecto de inserción internacional y la propia historia. Entonces, digamos, cuando me preguntan, ¿es una amenaza Bolsonaro, su gobierno? Mi primera reacción es pensar que esto no es un tema nuevo, desde el punto de vista de que hay una construcción de un proyecto de poder en Brasil que es, digamos, la retomada, uno podría decir, de la dicotomía del clivaje, barbarie y civilización del siglo XIX, cuando eran repúblicas y era una monarquía,
y ahora tenemos un gobierno de extrema derecha que cada vez se acerca más a los límites de digamos, de un Estado de Derecho en muchos temas, incluso en el tema ambiental, que es un tema hoy día que hay que incluir en una agenda de Estado de Derecho, y un conjunto de países que, a pesar de todas sus dificultades, sus vulnerabilidades, son países en este momento vecinos, con algunas excepciones, tal vez Venezuela sea un caso, más comprometidos con Estado de Derecho. Obvio que es una presencia que no contribuye, al contrario, es una presencia que viene detonando, viene obstruyendo y viene contribuyendo a lo que los que me antecedieron describieron también, el tema de la fragmentación, la desaparición y la erosión de un espíritu y de construcciones multilaterales regionales, etcétera, etcétera. Bien, la vinculación de esta presencia, que yo diría que está asociada en este momento a una política de mala vecindad, ¿no? El buen vecino, el mal vecino, tiene, digamos, se entrecruza con la cuestión y obviamente la opción muy claramente definida de la política exterior de este gobierno, de una relación de alineamiento, aquiescencia, subordinación, adulación con el gobierno Trump con en Estados Unidos. Valdés mencionó que hay un sentido de camarilla, un sentido de vinculación, digamos, casi de sectas, yo diría, político-ideológicas, que une los gobiernos de extrema derecha y cría las sinergias. Es cierto que este componente está desde el punto de vista del gobierno Bolsonaro, y es cierto que hace parte de el factor de atracción. Pero yo quiero subrayar que no es el único, que la vinculación con Estados Unidos en este momento es una vinculación también que tiene pilares económicos importantes, desde el punto de vista no solamente de visiones de mundo, cuanto a modelos de políticas económicas y todo el contenido liberal conservador, pero también militar. El pilar militar de la relación con Estados Unidos en este momento tiene que ser observado críticamente, yo diría, pero como parte de este proyecto, y que, digamos, articula acá un conjunto primero, de intereses concretos, y después de una construcción ya más amplia históricamente de una relación con Estados Unidos que, digamos, es histórica desde el punto de vista de grupos internos, de visiones de mundo, de un sentido corporativo vinculado a preferencias ideológicas. Y esto, digamos, estará hoy día ejemplificado con las presencias y los vínculos con el Comando Sur, pero tiene, digamos, bases históricas e identitarias dentro de la corporación militar brasileña que no son menos importantes. Ahora, dicho esto, ayer, ¿no? Para ser bien conjuntural, ayer el canciller pasó 4 horas en el Congreso, en el Senado, contestando a preguntas y siendo atacado por varios y no tan atacado por otros, para básicamente explicar la presencia de Mike Pompeo en Rondônia hace pocos días y las posiciones, manifestaciones de hostigamiento y de agresión a Venezuela. Esto, digamos, en Brasil ha tenido mucho más importancia en este momento do que, por ejemplo, aunque también tuvo su visibilidad, el discurso de Bolsonaro en la ONU anteayer. ¿Por qué? Porque también, y acá viene, también hay una percepción digamos, de identitario nacionalista muy importante y muy sólido en Brasil, donde hay un límite en la aquiescencia, hay un límite
en, digamos, el tipo de vinculación y obviamente el tipo de compromiso a ser establecido con Estados Unidos. Y esto es uno de los temas que está digamos, sobre la mesa en este momento. Ahora, y con esto voy terminando, históricamente, y esto sería un diálogo con Juan Tocatián, históricamente esta vinculación entre élites internas, domésticas, y una relación de rivalidad con Argentina viene de los años 50. Esto fue un tema muy fuerte. Tal vez esto haya dividido más internamente en Brasil do que en Argentina. Pero esta relación del tema doméstico y la rivalidad regional no es un tema nuevo. Y desde el punto de vista, digamos, de la movilización de las élites en los dos países, la vinculación de esta rivalidad con una relación con Estados Unidos también es algo que ya pasó en otros momentos. La cuestión acá, ahora, y esta yo diría que es la novedad, es que la articulación político-ideológica con una visión de antagonismo con Venezuela, ¿no? O sea, el involucramiento de un tercero, ¿no?, en la región genera otro tipo de tensión. Y acá yo termino diciendo que el modelo, digamos, de este tipo de alineación con Estados Unidos no lo puso Brasil, lo puso Colombia. Colombia ya viene hace casi 20 años generando, tejiendo un tipo de subordinación y un tipo de alineamiento con Estados Unidos que no es que Brasil lo pueda repetir, pero es la expectativa desde Estados Unidos que ocurre en la región. Y esto nos trae de vuelta un tema que no tenemos tiempo, yo no tengo ahora para hablar, que es el tema de la identificación de la región como una área de influencia y el rol que Brasil puede tener en este proceso. Muchas gracias, Mónica. Interesantes líneas dejaste para reflexión y para el debate. Creo que para ahora vamos a abrir, Paulina, una segunda ronda donde van a tener la oportunidad de extender algunas de las reflexiones o dialogar entre ustedes. Hay una pregunta que creo que de fondo de las apreciaciones que han tenido, que es ¿cómo explicamos la fragmentación regional, ¿no? Juan Gabriel Valdés habló de agencia, de la agenda de la ultraderecha, de Trump, el profesor Tocatlián de los factores estructurales como por ejemplo la reprimarización, también los factores domésticos, las coaliciones, cómo juegan en esas relaciones transnacionales. Desde esa cuestión de fondo, abro un espacio para que ustedes libremente puedan explayarse. Si les parece, empezamos con Juan Gabriel Valdés, siguiendo el orden. Muy bien, yo pienso que Juan Gabriel Tocatlián ha dicho una cosa que es muy fundamental de tener en la memoria, que es que la culpa de la destrucción y de la erosión y de la volatilidad que han tenido todos los organismos de integración regionales de los latinoamericanos y no es de Estados Unidos. La desaparición de UNASUR fue una decisión tomada por los gobiernos de derecha de América Latina sin realmente tener ninguna razón para hacerlo en su momento, por cuanto Venezuela ya no estaba y no había razón para proceder de una manera como se procedió, inventando otra cosa que a veces ya uno olvida cómo se llama, porque el problema es que incluso hay que retener los nombres de todas estas cosas que se llaman sur, y que no tiene viabilidad más allá de una alianza de gobiernos de centro derecha. Por lo tanto, en Chile, por decirlo de una manera muy concreta y muy contingente, un cambio de gobierno bien podría significar la propuesta de otra forma de organización y de alianza con los gobiernos vecinos. Sin embargo, hay un cuadro que me parece necesario explorar mucho más y que va más allá de las siglas y más allá de los ejemplos penosos que tenemos de intentos de articulación regional. Y que se refiere a lo que dijo Mónica respecto de la relación que Colombia ha establecido con Estados Unidos y que ha generado una forma de acercamiento, de aproximación, que en realidad se
se va más allá de la quiesencia y establece en realidad una situación de vasallaje. Por lo tanto, creo que en este cuadro es evidente que la cantidad de conflictos históricos o de tendencias hacia conflictos históricos que están surgiendo entre los países es algo extraordinariamente preocupante. Chile tiene hoy día una relación de enorme dificultad con Bolivia, la ha tenido históricamente, no es ninguna novedad que la tenga. Nuestra relación con el Perú está estabilizada, sin embargo hay cuestiones que todavía no se han verificado a partir de un fallo de la Haya sobre nuestro límite marítimo que desde el punto de vista de sectores nacionalistas chilenos sigue pendiente. Y ahora en este momento el lanzamiento por Argentina de una visión de su relación con la Antártica genera de nuevo en sectores nacionalistas, repito, preguntas y cuestionamientos que creo que en esta materia hay que ser franco y claro. El gobierno de Piñera no ha acogido y por lo tanto hay un cuadro hay un cuadro responsable y bien manejado de una relación que para Chile, me refiero a la relación con Argentina, es absolutamente esencial. Sin embargo, están surgiendo en la superficie cuestiones que pensamos que ya estaban perfectamente resueltas y que no iban a volver a la superficie durante el periodo de nuestras vidas. Y hoy día nos vemos nuevamente enfrentando un cuadro en el cual podemos empezar discusiones que se sentían ya descartadas. En ese terreno, eso obviamente no contribuye a la creación de ningún tipo de asociatividad. Y nosotros hemos tenido una situación absurda, por ejemplo, en el último periodo, estoy siempre hablando de Chile, en el cual el presidente de Chile y el presidente de Argentina, y es primera vez en la historia, tomaron más de 3 meses en comunicarse telefónicamente, cuestión que no está dentro de lo que era nuestra tradición, en ningún caso. Por lo tanto, hay una situación nueva, muy peligrosa, muy, muy lamentable, en la cual se requiere liderazgo, y lo único que yo podría decir que me mueve a un cierto grado de optimismo es precisamente lo que está pasando hoy día, lo que han organizado ustedes. Vale decir, en la región hay un nivel de diálogo y de comunicación entre líderes políticos, entre el mundo parlamentario, entre el mundo académico, que nunca tuvimos en el pasado. Todos nosotros hemos participado en un tipo de discusión con respecto al tema del BID, que es paradojal, porque resulta que hemos tenido una derrota catastrófica en el asunto del BID. Es una vergüenza para la región lo que ha sucedido, es una demostración absoluta de incapacidad de manejar una situación, y sin embargo, al mismo tiempo hemos tenido la expresión más clara de asociatividad de sectores políticos y de sectores intelectuales distintos en la región como reacción al fenómeno del BID. Si nosotros lográramos dar una cierta significación política al tipo de fenómenos que están ocurriendo en la sociedad civil latinoamericana en esta materia, podríamos comenzar a pensar en una forma distinta de organización y de influencia sobre nuestros gobiernos. Creo que eso es un factor que hay que considerar seriamente porque es lo único que está en la mesa hoy como material para poder modelar y armar una suerte de forma, darle forma a una nueva visión que es fundamental de cómo América Latina podría reunirse. Sin embargo, para terminar, hace tiempo ya, en una conversación que tuvimos con Juan, también a través de este medio, Juan decía que al final la necesidad de entendimiento de Argentina y Brasil, Bolsonaro mediante, y la necesidad de entendimiento entre Argentina y Chile, cualquiera sean los presidentes, es absolutamente esencial. Y por lo tanto nosotros necesitamos continuar manteniendo una visión de colaboración y de diálogo que es fundamental para enfrentar el cuadro dramático que estamos viviendo en el terreno internacional y que se va a ver acentuado por la pandemia, por la crisis económica, por la resistencia frente a la inmigración y por todas las tendencias que está lanzando Estados Unidos y que efectivamente se pueden agravar en un cuadro de crisis institucional mayor a partir de la elección norteamericana del 4 de noviembre próximo. Me quedo aquí porque creo que he abierto otros temas. Muchas gracias, Juan Gabriel. Y siguiendo un poco la lógica, le quiero preguntar a Juan Gabriel Tocatlián, porque se habla mucho de las élites, de estas
de esta relación que tienen que tener las élites, o que se pueden ir formando, o que pueden estar separadas por asuntos ideológicos. ¿Qué pasa con la sociedad civil hoy día cuando estamos en una sociedad que es mucho más compleja, una sociedad mucho más demandante, que al mismo tiempo tiene una mayor desconfianza de sus autoridades y que muchas veces quiere participar incluso de las tomas de decisiones en política internacional o de política exterior? Tal vez aquí en Chile, tal como le decía Juan Gabriel, el tema del BID no fue un gran debate a nivel de la sociedad civil, pero nos mantuvimos en un debate un poco más académico y político más que de la gente en la calle. Pero sin embargo, por ejemplo, aquí en Chile, sí la sociedad civil se está moviendo mucho en el tema de la resistencia del presidente Piñera a firmar el acuerdo de Escazú. Y ha habido movilizaciones también, por ejemplo, muy fuertes en contra del TPP-11. Es decir, hay una sociedad también más compleja, más demandante, que tiene una desconfianza de sus propias élites, incluyendo sus cancillerías, y que están pidiendo también y están exigiendo también una mayor participación. Por otro lado, también hay una mayor relación a nivel subestatal, que a veces se deja fuera del debate y siempre se piensa en las cancillerías, pero a nivel subestatal hay una vinculación de cooperación e interés, hay una paradiplomacia que a veces se mueve mucho más rápido, y más aún cuando tenemos amenazas o intereses comunes, tal como le decía Juan Gabriel, desde la pandemia hasta el tema de la migración, o temas de salud, o incluso de tránsito entre las fronteras. ¿Cómo ve eso en esta, por un lado, división de América Latina a nivel político de las élites, pero por otro lado también este nuevo, que tal vez no sea tan nuevo, pero que con una nueva expresión y mucho de juventud en el tema de medio ambiente, que también presionan a esas élites a tomar decisiones y que muchas veces los decisores, los tomadores de decisión no están dispuestos a hacerlo? Bueno, muchas gracias. Voy a tomar esta pregunta muy específicamente, pero previamente quería hacer una muy breve reflexión, comentario sobre algo que ha aparecido en todas las presentaciones de nosotros cuatro por igual, que es el multilateralismo. Y simplemente quería anotar que la profunda crisis del multilateralismo debe ser a su turno analizada y matizada de manera mucho más sofisticada. Me refiero en este caso a la comunidad académica, pero también a la comunidad política. ¿Y a qué estoy apuntando? Estoy apuntando que la crisis del multilateralismo es esencialmente la crisis del multilateralismo occidental, es decir, de los pilares, instituciones, foros, ámbitos creados o después de la Segunda Guerra Mundial o después de el fin de la Guerra Fría. Allí la erosión, el deterioro, las dificultades han ido creciendo. Y eso también se ha reflejado en América Latina, en nuestra incapacidad de resolver y reforzar aquel multilateralismo que supimos crear. Ahora bien, si yo miro el mundo más allá de Occidente y más allá de América Latina, hay un multilateralismo creciente, por ejemplo, el liderado por China, que debemos tomar particular nota, me parece. Es decir, en el 2001 creó la Organización de Cooperación de Shanghái, básicamente para temas vinculados a la seguridad, y junto con Rusia, tratando de crear una esfera en la cual la influencia de la guerra contra el terrorismo impulsada por Washington tuviera un límite. En el año 2004 creó el primer foro de China con el mundo árabe, tratando de agrupar y proyectar hacia el mundo árabe su influencia, modelo que luego replicó en otros casos, incluido América Latina con el diálogo China-CELAC. En el año 2009 creó
el BRICS en materia de desarrollo y en materia de buscar un conjunto de prácticas compartidas con lo que conocimos como poderes emergentes. En el 2016, a iniciativa de China, se creó el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, que tiene no solamente socios directos de Asia, sino ahora socios europeos como miembros. En el 2020 acaba de terminar y en noviembre se va a firmar el mayor acuerdo de integración regional que se conozca, que es la contracara del que Trump abandonó, la Trans-Pacific Partnership. China lo convirtió en un acuerdo regional de 15 países. Entonces, a lo que voy es que hay una forma de multilateralismo desde otro ámbito que está funcionando y que deberíamos tomar mucho más en cuenta. Y si miro también para el sur, un modelo creciente de alto multilateralismo es el africano, que acaba de firmar el año pasado y ratifica a partir del 1 de enero del 2021 un acuerdo de libre comercio de toda África, o el papel que cada vez es más relevante de la Unión Africana, o el papel central que en medio de esta crisis de la pandemia ha cobrado el Banco Africano de Desarrollo. Es decir, hay instituciones, foros, ámbitos multilaterales por fuera de Occidente desarrollado y por fuera de América Latina que están funcionando y deberíamos entender por qué funcionan y por qué no funciona el nuestro. Y ahora voy a la segunda parte, que es al tema de la sociedad civil. Yo creo que el activismo de la sociedad civil y su lugar y su nivel de asertividad no es reciente en materia de política internacional, que estuvo muy estimulado por al menos 3 procesos que se dieron de los 90 en adelante con más fuerza, que fueron la consolidación de la democracia y la democratización en la región, los procesos de integración que se fueron dando, muchos de ellos hoy estancados, por supuesto, y la inserción en un marco de una globalización ascendente que le dio una voz, una presencia, un despliegue, una capacidad de ser parte de una sociedad civil internacional muy elocuente y muy positiva. Y me parece a mí que si tenemos una globalización defectuosa, si tenemos una integración erosionada, si tenemos una democracia en entredicho, obviamente eso termina afectando a la sociedad civil y su capacidad y su proyección y su incidencia doméstica, regional e internacional. Y entonces, mi punto es que cómo recuperar ese activismo, pero no solamente activismo, sino esa asertividad de las sociedades civiles y cómo volver a dialogar y cómo volver a entrecruzarnos. Bueno, creo que Juan Gabriel Valdés dio ejemplos muy claros. Tomemos la relación argentino-chilena para poner una, o la relación argentino-brasileña. Es tiempo, si no hay acuerdos de cúpula, es tiempo de reforzar la diplomacia ciudadana, la diplomacia de los científicos, la diplomacia de los académicos, la diplomacia de los empresarios, la diplomacia de los trabajadores, la diplomacia de todos aquellos actores sociales que reivindican la democracia, creen en la integración y entienden que América Latina tiene un lugar en la globalización. Muchas gracias. Bernabé. Gracias, Juan. Vamos a seguir con Lom, pero le vamos a formular algunas de las preguntas del público que van en línea con lo que se está conversando, Tom. ¿Crees que la presencia de China frente a la reacción norteamericana podrá mutar hacia una competitividad más rígida o más flexible? ¿Qué puede hacer la región frente a estos escenarios? Bueno, no, muchas gracias por la pregunta. Pues yo creo que obviamente la relación con China o entre China y Estados Unidos ya ha sido cada vez más rígida por parte del tono de Trump.
aunque por el otro lado suele hablar de Xi Jinping como gran amigo, pero sus acciones, en particular en el comercio, dicen otra cosa. Pero yo creo que esa competición no va a desaparecer con Trump, si es que Trump pierde las elecciones en noviembre. Ya hay intereses comerciales que han tomado su parte en esos debates y han vuelto cada vez más críticos de China, en parte porque el mercado chino no abre de la forma que la industria estadounidense esperaba. Así que China tiene menos amigos hoy en día en Estados Unidos de lo que tenía hace 10 años, en parte porque las expectativas comerciales no se han cumplido completamente. ¿Qué significa esa competencia creciente para la región de América Latina? Pues aquí también creo que tenemos fragmentación, o ya hemos visto fragmentación en los efectos. Los países que siguen muy fuertemente vinculados al mercado estadounidense, México, Centroamérica, muchos países del Caribe, van a enfrentar más presión de alineamiento con Estados Unidos, básicamente. Pero aquí, para usar una frase que Bernabé usé en su introducción, si tenemos una nueva relación triangular entre China, América Latina y Estados Unidos, y yo creo que sí, o más bien dicho, tenemos muchas relaciones triangulares y son diferentes y hay que darles un análisis por separado, pero son triángulos asimétricos. Y cuando tenemos un triángulo asimétrico, lo que significa es que cada punto en el triángulo tiene que responder a las acciones de los otros dos puntos, pero importa mucho el tamaño, la fuerza, el poder de cada punto en este triángulo. Y normalmente esos triángulos son guiados por cuestiones de poder y por cuestiones de cercanía geográfica. Y esos dos factores, fuera de algunos ámbitos económicos, significa que normalmente Washington va a todavía tener mucho peso en el triángulo asimétrico entre Estados Unidos, América Latina y China. Quiero tocar un poco brevemente al tema de crisis de multilateralismo y creo que tenemos que pensar un poco en qué queremos decir con crisis y qué queremos decir con multilateralismo. Crisis, pues yo creo que obviamente sí hay una crisis de liderazgo de Estados Unidos en temas internacionales, pero como el profesor dice, eso no es todo el ámbito multilateral que vemos en el mundo. Es muy fácil decir que el multilateralismo en otras partes del mundo funciona mejor que el multilateralismo en América Latina. No sé si siempre es así, o si eso quizás es ver las cosas mejor en otro lado. Si miramos, por ejemplo, ASEAN, el grupo en Asia del sureste, es un grupo que si lo miras con cuidado, tiene pocos éxitos concretos. Su gran éxito ha sido crear un espacio en diálogo entre los países. Fuera de el último año o dos, yo diría que las instituciones y prácticas multilaterales en América Latina también han cumplido con eso, incluso si les ha faltado una integración económica más profunda, que claramente también es el caso. Y si estamos hablando de multilateralismo, ¿qué queremos decir? Pues si nuestra base es juntar a los líderes de más de 3 países en la misma sala, pues eso es bastante fácil. Pero si estamos hablando de multilateralismo más profundo, creo que hay que mirar básicamente si son instituciones basadas en reglas
y son reglas negociadas en lugar de impuestas por un país. Y también si son instituciones que son relativamente abiertas. Eso pueden ser regionales, ¿no? Pero que no son básicamente alianzas cerradas. Y si miramos el multilateralismo chino, creo que tenemos de los dos tipos, de hecho. Si miras algo como la iniciativa de Belt and Road, esa iniciativa pues es más bien una serie de acuerdos bilaterales, más bien que multilateral. Así que yo creo que sí, hay que mirar qué queremos del multilateralismo en las Américas, básicamente. Si debe ser multilateralismo de América Latina para enfrentar a Estados Unidos, crear más autonomía frente a Estados Unidos, o si también hay zonas donde es mejor apostar para multilateralismo que incluye Estados Unidos y intenta mantener o reducir la acción unilateral de Estados Unidos en la región. Bien, Tom. Gracias, Tom. Tenemos una pregunta del público para Mónica y que está muy relacionado con un tema que también había dejado ella pendiente, que le habría gustado desarrollar más, y tal vez sea el momento, esto de la identificación de área de influencia y el rol de Brasil. La pregunta que hace Nicolás Donoso es si podría el ingreso de Brasil como miembro permanente del Consejo de Seguridad evitar una doctrina Monroe 2.0. Está bien. Voy a contestar la pregunta, pero antes de contestar la pregunta, yo quería, voy a contestar la pregunta primero dialogando acá rápidamente con Juan Toclatián, porque me parece que lo que dijo es muy importante y tiene que ser subrayado, que es el espacio y, digamos, ya las indicaciones muy concretas de avances de una diplomacia ciudadana regional. Y simplemente dando un pasito adelante, yo creo que hay temas concretos que existen ya sobre la mesa, pero que, digamos, de ser posible, deberían y podrían avanzar, digamos, próximamente, ¿no? En los próximos años. El tema medioambiental, no hay ninguna duda. El tema de derechos, el tema de la cultura, y el tema claramente de LGBT vinculado a tema de derechos. Yo creo que son temas muy concretos. Bueno, me olvidé del tema de conocimiento, ciencia y técnica, que son temas donde ya existen sinergias, existen conexiones, circuitos, y que claramente tienen potenciales enormes desde el punto de vista de avanzar desde un prisma regional, pero también, como dijo Juan, vinculado a un proceso de globalización. Entonces, esto yo creo que es un avance en una reflexión política, pero también desde el punto de vista académico de la investigación. Bien, y esto entonces me lleva a la siguiente reflexión. Lo que observamos en la región es claramente una dicotomía, digamos, un proceso dual donde están potenciales y señales muy concretos de avances en esta dirección desde las sociedades, desde los anillos de articulación intersocietal, y está el ámbito interestatal, intergubernamental, donde el marco político institucional de un proceso de deterioro de las instituciones regionales y todo lo otro que dijimos. Y acá esto obviamente tiene una articulación muy, muy concreta y muy visible con el proceso de declinio de Estados Unidos, el proceso de declinio de Estados Unidos en su liderazgo hegemónico, y esto, digamos, hoy día justamente manifestado para nosotros a partir de una articulación totalmente pegada a este declinio del sistema interamericano.
y todo lo que mencionamos antes, no solamente relacionado al BID, pero relacionado también al TIAR y a la OEA. Bien, mi impresión, y también vinculado a algo que Juan Toclatian dijo, es que este proceso nuestro interamericano, ¿no?, es paralelo a un proceso de mucho activismo, de mucha innovación, de muchas posibilidades de otros regionalismos. Y que nuestro regionalismo está cada día, digamos, desde el punto de vista político e institucional, más pegado al modelo clásico de la esfera de influencia. No es algo nuevo para nuestra región. De hecho, esto empezó en los años 30, empezó en una búsqueda de acuerdo entre Ribbentrop y Corderwell antes de la Segunda Guerra. O sea, la idea de que nuestra región en un contexto mundial tendría esta, digamos, articulación con Estados Unidos, patio trasero, como lo queremos mencionar. Y esto, digamos, significa, obviamente, que algunos actores de la región cumplen roles, cumplen una capacidad de neutralización, perdón, que es muy diferente, de neutralización de una alternativa autonómica, una alternativa, digamos, que busque quitar, reducir la centralidad de la relación con Estados Unidos. Este es el rol de Brasil. El Brasil está en este momento llevando este rol pero no desde una perspectiva subhegemónica y sin desde su propio proyecto de poder nacional y claramente una visión, y dentro de este proyecto de poder nacional hay una necesidad de reducir, de aniquilar las posibilidades políticas internas de que una vinculación con la región, una posibilidad de construir otra vez un proyecto sudamericano venga a ser posible. Muchas gracias, Mónica. Quiero formular una pregunta a Juan Gabriel Valdés. Antes de ayer, la Embajada de Estados Unidos en la Argentina lanzó un video sobre los peligros de los préstamos y las trampas que generaban los préstamos y las inversiones de China en América Latina, como una señal de la posibilidad que se estaba barajando de que Argentina ingrese a la Belt and Road Initiative de China. Una señal acerca de un escenario catastrófico que podía generar esto para el país, planteado desde un tuit, como decía, de la Embajada de Estados Unidos, producido en idioma inglés, con subtítulos en español, mostrando algunos casos paradigmáticos y haciendo una avanzada diplomática a través de las redes sociales, como propagandística también, y alertando sobre esta cuestión. Desde la perspectiva chilena y la aproximación a la Belt and Road Initiative, también teniendo en cuenta que Chile es un país del Pacífico, ¿qué evaluación hace respecto de esta relación entre Chile y China? Y si cree usted que ha habido costos y cuáles han sido las oportunidades para Chile en este sentido de adhesión a la BRI. No lo estamos escuchando, Juan Gabriel. Ahora. Nosotros vivimos la visita del señor Pompeo a Chile, quien advirtió a Chile que no podía suscribir ningún acuerdo con China en materia de cable transoceánico que se estaba estableciendo en el Pacífico y que eso constituía un peligro para la seguridad nacional norteamericana y para la seguridad del hemisferio. La reacción del gobierno de Chile fue bastante autónoma en ese sentido. Prosiguió un camino de investigación y de comparación de las ofertas vigentes, pero al final ha optado por un cable que va hacia Japón,
y que pasa por Australia y que no toca directamente, digamos, no hay una relación directa con lo que China en ese momento estaba proponiendo, más allá de que la tecnología que se puede adoptar y que está todavía en discusión puede hacer la China. Yo no podría decir nada que me permita en este minuto comprobar ante ustedes que existe una actitud de cambio en Chile respecto de la relación con China a consecuencia de una presión de los Estados Unidos. Vale decir, lo que veo es un deterioro creciente de la credibilidad de Estados Unidos, es un deterioro creciente de la credibilidad de los Estados Unidos en materia empresarial, en el mundo empresarial. Hay una sensación de falta de presencia de los Estados Unidos, que desde hace años no tiene embajador en Chile, así que no hay twitters tampoco. No hay tweets tampoco. Entonces, en realidad, si no tenemos ni tweets, es difícil que haya una particular influencia en este momento de parte de Estados Unidos. China ha tenido una presencia que ha sido no solamente visible, sino que crecientemente agresiva. Incluso han habido disputas entre el embajador y parlamentarios por medio de la prensa, cosa que no estaba acostumbrado en la práctica diplomática chilena, pero no cabe la menor duda que los organismos que expresan el sentimiento, la visión del mundo empresarial chileno frente a los temas internacionales, y me refiero particularmente al gran periódico o a los dos grandes periódicos, han mostrado una simpatía hacia China que resulta irritante para muchos miembros de la comunidad norteamericana de empresarios en Chile. Por lo tanto, no siento yo que haya habido una influencia de parte de la embajada norteamericana en esta materia. Lo que sí creo es que es evidente que ese es un tema que está en camino y que Chile tiene un tipo de relación comercial con China tan privilegiada, tan preferencial. Ustedes piensen que ahora el 15 de diciembre se conmemoran 100 años de relaciones 50 años de relaciones entre Chile y China, diplomáticas entre Chile y China, y no hay ninguna universidad del país que no esté postulando a participar en la fiesta y que efectivamente va a ser celebrada como un momento muy especial y muy importante en lo que es el desarrollo internacional del país y en lo que es su relación económica con el mundo. Por lo tanto, veo una presencia china muy fuerte, no veo que vaya a decaer ni disminuir, y creo que esto va a producir en su momento conflictos y complejidades con la política norteamericana, si la política norteamericana se mantiene tal cual es después de la próxima elección. Cuestión que es probable que así sea, pero no va a tener el mismo estilo, como bien se ha señalado hasta ahora por los analistas de los Estados Unidos. Gracias, Juan Gabriel. Una pregunta para Juan Gabriel Tocatlián. Benjamín Araneda pregunta: usted mencionaba que había preferencias compartidas en América Latina. ¿Qué preferencias compartidas se podrían encontrar actualmente en América Latina? ¿Han surgido nuevas? Muchas gracias por la pregunta. La voy a responder, por supuesto. Antes quería simplemente también referirme al tema de China, tal cual lo comentó mi tocayo, que muestra, entre otras, que equiparar la experiencia de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos con la presunta Guerra Fría entre Estados Unidos y China es un error conceptual, analítico y político que no ayuda en absoluto. En la Guerra Fría, obviamente había actores domésticos, militares, coaliciones sociales, políticos, partidos políticos que tenían un fervor anticomunista notable y buscaban revertir cualquier tipo de influencia que pudiera tener Moscú en la política interna o vínculo estrecho, etc. Una de las cosas que pasa en la relación de China con América Latina, con casi cualquier país de América Latina, es que no hay jugadores de veto. Los militares no vetan la proyección de China o comprarle algo a China o ir a un seminario internacional de defensa en China. Los empresarios no vetan a China, quieren más negocios con China. No hay ningún partido antichino en los países que
que promulgue una ruptura de relaciones. Entonces esta es una relación mucho más compleja, y por ser compleja no implica que no sea conflictiva también, pero que no puede ser vista ni trabajada con aquel viejo lente que se trabajaba y analizaba la relación entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En todo caso, la rivalidad entre China y Estados Unidos será una alta rivalidad, pero todavía con altos niveles de interdependencia comercial, económica, material. Voy a las preferencias. Yo creo que tenemos que buscar una suerte de atención, si es que pudiera darse, en aquello que la literatura señala como el sentido del minilateralismo, es decir, un multilateralismo de pequeños números, es decir, de pequeños actores que pueden llegar a converger en proyectos concretos, conjuntos, y que pueden avanzar con el papel de los gobiernos o del Estado, pero también con el papel importante del sector privado. Es posible que sigamos manteniendo Argentina, Brasil, Uruguay y Chile una política no convergente respecto a la Antártida, en un momento en que la competencia por los polos está creciendo, con 3 actores ahí, Estados Unidos, China y Rusia. Es posible que alineemos algunas preferencias conjuntas y, por supuesto, eliminemos las potenciales controversias que tenemos, y que eso nos sirva como un ítem muy peculiar y muy singular para avanzar de a poquito y entre pocos sobre el tema antártico. Es posible que el hecho de que en Bolivia, Argentina y Chile existan grandes reservas de litio, se lleguen a realizar acuerdos complementarios, conjuntos, que deriven en buenos negocios compartidos y en una capacidad de tener una incidencia mayor en el mercado general del litio, y crear cadenas productivas y de valor entre los 3 países en algún momento, en algunas condiciones. Es posible que algunos de los principios que seguimos sosteniendo, como la no proliferación, como la defensa de los derechos humanos, nos mancomune a un conjunto de países dispersos geográficamente, pero concurrentes en términos de esos 2 ítems. Es posible que logremos en materia ambiental, de manera tripartita, cuatripartita, de algún modo reactivar mecanismos de consulta mayor entre nuestros países. Podemos seguir manejando el tema de las drogas y la política desastrosa de la guerra contra las drogas. De la misma manera podemos buscar mecanismos concurrentes de líderes, partidos políticos, sociedad civil activada, actores de la región que impulsan políticas alternativas, más regulatorias. Podemos hallar esas preferencias independientemente si en un país hay gobiernos más de centro, de derecha o de izquierda. Es decir, a lo que apunto es pensar más en términos minilateral, más en términos acotados, más en términos de dificultades o virtudes o desafíos u oportunidades, y ver si ahí podemos agregar preferencias. Muchas gracias, Juan Gabriel. Seguimos con el orden. Esta es la última ronda. Con Tom. Tom, si querés agregar algo, extender algunas de tus reflexiones, te escuchamos. No, muy brevemente, solo acerca del último comentario del minilateralismo.
Veo el valor, pero creo que también hay algo de peligro ahí. Ese minilateralismo puede funcionar bien como forma de coordinación para lidiar con otros países en foros multilaterales, pero para que funcione bien para América Latina, creo, hay que todavía tener un marco multilateral profundo, o sea, un marco multilateral con reglas negociadas, básicamente abierta a la participación de varios estados para poder llegar a esos foros y tener influencia. Y yo creo que, de hecho, a lo largo de la formación de esas instituciones que normalmente vemos con razón como liderados por Estados Unidos, ha habido una influencia latinoamericana bastante fuerte e importante en creando esas instituciones. Así que yo creo que la región en su totalidad tendría mucho por perder si ese sistema multilateral a nivel regional y global sigue debilitándose. De acuerdo. Gracias, Tom. La última pregunta para Mónica. Cuando estamos hablando del multilateralismo, no puedo dejar de preguntar en relación al acuerdo del Mercosur con la Unión Europea. Y fundamentalmente, más de 20 años de negociación, se anuncia este acuerdo, pero sin embargo estamos escuchando ahora, por ejemplo, que Emmanuel Macron plantea que él no va a aprobar este acuerdo si es que el presidente Bolsonaro continúa permitiendo lo que está ocurriendo en el Amazonia. O cuando escuchamos también por parte de Irlanda también algunos vetos respecto a productos lácteos. Y cómo se ve también desde el punto de vista interno de las aprobaciones parlamentarias en el mismo Brasil, en Argentina. ¿Cuánto crees, Mónica, que de verdad es posible este acuerdo, que sea aprobado finalmente, que sea ratificado y que entre en vigor, pese a los anuncios y las buenas intenciones que han señalado políticamente las partes, pero vamos a la realidad y a lo concreto de en qué estado está ese acuerdo? Mira, a ver, yo no voy a profundizar esta respuesta. Yo no creo en este acuerdo. Yo creo que este acuerdo es un acuerdo, en fin, que hace 20 años, que da vueltas, no prospera por varias razones. Me parece muy difícil superar esta percepción civilizatoria europea que predomina en la visión que se tiene desde Europa, visión de misión civilizatoria, perdón, que tiene Europa, un día es Francia, otro día es Holanda, otro día es Alemania. De hecho, creo que este es un acuerdo que tiene, digamos, mucha, en fin, la improbabilidad de que pueda concretarse desde su sentido político es enorme. Desde la viabilidad económica también, o sea, hay claramente un conflicto de intereses muy grande y ahora se agrega una cuestión política ideológica que no es menor, que tiene que ver con la política o la falta de, no, mejor dicho, es una política que va en dirección contraria a las expectativas de avances, de progreso desde el punto de vista de la protección ambiental, pero no deja de ser en el caso de Brasil. Y de hecho, esto, como uno sabe, tiene una profunda presencia, eco, y todo, además, todos los incentivos para ser instrumentalizado por las dirigencias europeas en general y la francesa en particular. Y esto me lleva a un punto que yo quería poner también, tal vez con un sentido menos optimista. Antes hablaba yo misma de la importancia de la diplomacia ciudadana. Pero también es cierto, y en esto Brasil en este momento viene asumiendo un liderazgo no con el sentido de buscar seguidores, pero en el sentido de exponerse, de proyectar una visión de mundo. Fue dicho ahora
con todas las palabras en la apertura de la Asamblea de Naciones Unidas por Bolsonaro, que es la percepción de que existe una amenaza de cristofobia. Cristofobia pensada, y es algo muy asustador porque nosotros no teníamos la presencia del tema religioso en la narrativa oficial brasilera, y mucho menos esto era un tema que tendría algún tipo de percepción más de construcción de nuevas sinergias políticas en la región. Pero es un hecho concreto, y esto, digamos, claramente hoy día también es un campo de expansión de sinergias políticas conservadoras de ultraderecha en la región, y que tiene eco en muchos países. Y esto no es un tema menor, y es un tema en este sentido que gana un otro tipo de articulación con el Estados Unidos de Trump, que aunque Trump finalmente no ganara las elecciones o no siguiera en el poder, porque tampoco quiere decir exactamente lo mismo, hoy día ganar las elecciones y seguir en el poder, en el caso de Estados Unidos también, ¿no? Y es parte del declinio, yo diría, del proceso, en fin, del proyecto hegemónico de Estados Unidos. El último punto al cual yo quería hacer referencia tiene que ver con la presencia china y las complejidades de estas presencias, y obviamente situaciones ambiguas, y vuelvo al caso de Brasil. Uno sabe la importancia que tiene esta relación para, digamos, la economía brasilera, para el agronegocio, que es el motor de la economía brasilera hoy día, y va a seguir así, ¿no? El próximo año ya tiene 40% de la cosecha vendida, la cosecha de soja vendida, y la mayor parte es para China. O sea, acá, digamos, y esto se va a mantener. El gobierno de San Pablo está esperando las vacunas chinas y el gobierno de San Pablo ha prometido vacunar más de 40 millones de personas. O sea, una Argentina, uno podría decir. Entonces, digamos, acá las relaciones y la presencia china en la región, en Brasil, no es excludente a la construcción de esta aquiescencia, de esta relación servil, de este reencuadramiento como área de influencia de Estados Unidos. Y yo creo que esto es un tema a ser estudiado, digamos, todos nosotros, yo por lo menos siento, tengo que profundizar mi capacidad de seguimiento y de comprensión, porque como ya se dijo acá, esto no es la bipolaridad de los años de la Guerra Fría, pero hay un bipolarismo que introduce nuevas contradicciones, nuevas limitaciones, tanto en una dirección como en otra. Muy bien. Gracias, Mónica, gracias a los 4 panelistas. Realmente un poco haciendo honor a la narrativa que estuvo a lo largo de este seminario, ha sido una pequeña victoria, de una especie de mini lateralismo, o decimos. Así que, Paulina, muy satisfechos. Acá hay material para estudiantes de relaciones internacionales y de otras disciplinas, porque las relaciones internacionales es un universo multidisciplinar, muy útil para trabajar en clase virtual ahora, por cierto. Por supuesto, de hecho, muchos de quienes nos están viendo son justamente estudiantes de relaciones internacionales, de derecho internacional, de historia, y estamos muy contentos. De hecho, hemos recibido saludos desde Chile, Brasil, Argentina, Ecuador, Uruguay, República Dominicana y México. Así es que estamos muy contentos y agradecemos muchísimo el que hayan aceptado nuestros invitados, el participar en esta ya tercera iniciativa que tenemos con Bernabé. Vamos a continuar porque la verdad, no solamente porque creemos que es necesario este espacio para los latinoamericanos, para
estudiantes, para académicos, sino también porque con Bernabé lo pasamos muy bien organizando este tipo de actividades, aprendemos mucho ambos y es una forma también de este minilateralismo. Creo que ya tenemos título, Bernabé, para nuestro próximo seminario. Así es que muchísimas gracias. Les agradecemos a todos aquellos a quienes nos vieron a través de Twitter, Facebook y a través de YouTube. Este seminario quedará en las cuentas del programa Estudios Europeos de YouTube y de las otras redes sociales. Por lo tanto, lo pueden ver, lo pueden utilizar en sus clases y muy felices también de haber podido contar con todos ustedes. Muchas gracias, gracias a quienes participaron, gracias Bernabé, y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Gracias.